El Ancasti Podcast. Me pareció interesante la crítica o la denuncia que hizo ayer en Córdoba Milei contra el doctor Raúl Alfonsín, el extinto expresidente Raúl Alfonsín, un prócer. Como pasa aquí en Argentina, ¿no? La gente pasa a ser prócer cuando es inofensiva. Cuando ya no está, digamos. Exactamente. En este caso, Milei dijo en Córdoba que Alfonsín participó o fue partidario de un golpe de Estado, en la primera vez que se utiliza esta concepción públicamente para definir lo que ocurrió en 2001, para derrocar a Fernando de la Rúa. Eso, la caída de Fernando de la Rúa, dice Milei, fue producto de una conspiración de la que participó el doctor Alfonsín y Eduardo Duhalde. Por supuesto, esto produjo todo el repudio de la Unión Cívica Radical, ya monolíticamente, las reacciones que cabía esperar, digamos, con este dislate, este disparate que ha dicho este hombre. Ahora, a mí me interesa señalar algo, recordar algo, más bien. 2001 y 2002, y enero, digamos, de 2002, se desarrolló un proceso que fue ejemplar en un sentido muy específico, en el funcionamiento del Congreso de la Nación. Y yo quiero resaltar esto porque el enemigo, digamos, de Javier Milei en este momento es el Congreso de la Nación. Es una barrera que hay a su voluntad. Más allá de que ha logrado blindar el veto a dos leyes como son la de movilidad jubilatoria y de financiamiento educativo, más allá de eso, sigue latente ahí en el Congreso, por lo menos hasta que se hagan las elecciones del año que viene y asuman, esto es diciembre del año que viene, la posibilidad de que el Congreso vete sus decisiones. En el marco de este diseño general que ya lo habíamos hablado, Paola, Daniel, de la tensión que hay entre el poder de veto del presidente sobre las decisiones del Congreso y el poder del Congreso para vetar las decisiones del presidente. Ahora se está debatiendo la posibilidad de reglamentar, por ejemplo, el trámite parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia. Esta es la tensión general. Bueno, hay que ver si va a haber número, ¿no? Está bien, siempre hay que ver si va a haber número. Lo que quiero señalar es, el marco general es un diseño institucional donde hay un parlamentarismo sui generis, donde Milei debe someter, está obligado a someter, porque no tiene mayoría propia, sus decisiones al criterio parlamentario. Y después ahí tiene que sellar alianzas, tiene que ir consensuando para ver si sus decisiones pasan o no. Esta es la tensión que signa la dinámica política en este momento. Tenemos el Congreso, por ejemplo, vetó por primera vez en la historia de la existencia de este instrumento institucional un decreto de necesidad de urgencia que era el que le destinaba $100 millones a la Secretaría, a la CIDE. La Secretaría de Inteligencia. Bueno, esta es la tensión. ¿Qué pasó en 2001? En 2001 estalla el sistema de convertibilidad. Domingo Cavallo establece lo que se llama el corralito. Se produce una fuerte crisis donde hay un gran protagonismo de la clase media. Esto también hemos dicho acá, las crisis en Argentina las detona la clase media, es el fiel de la balanza. Hay un proceso en la Argentina de degradación social, con un incremento de la pobreza. Pero más allá de eso, pasó esto, estalló el sistema de convertibilidad. Usted recuerda, ya había renunciado Carlos Chacho Álvarez a la vicepresidencia. O sea, la alianza que había ganado el poder en 1999 había estallado con la renuncia del vicepresidente, nada menos, Carlos Chacho Álvarez. En la línea de sucesión quedaba de la Rúa y el presidente provisorio del Senado. Estalla la convertibilidad, gran crisis, movilización, saqueo, violencia, 20 muertos.
Por supuesto, no puede descartarse que en esas movilizaciones, en esos saqueos que se dieron en Buenos Aires, que dieron en Santa Fe, en Córdoba, digamos, en los grandes centros urbanos, haya habido grupos instigándolo. Lo que se veía en las cámaras era, por ejemplo, pandillas marginales que aprovechaban la volada para entrar al supermercado, robarse televisores, robarse comida. Un gran estallido, una gran crisis. Y en ese marco renuncia de la Rúa. Y se abre el proceso de la ley de acefalía para precipitar su reemplazo. Esto quiero señalar yo. La actuación del Congreso en ese proceso fue ejemplar. Y es cierto que hubo una alianza o una coordinación de movimiento entre Duhalde y Alfonsín, dos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que terminaron llevando a Eduardo Duhalde a la presidencia de la Nación. Ahora, esa alianza tuvo una traducción institucional, no hubo golpe de Estado. Hubo el funcionamiento del sistema institucional argentino en el marco de las leyes establecidas, de los procedimientos constitucionales y legales, tal como se está desarrollando ahora. O sea, Milei no puede decir que porque el Congreso se junta y le voltea un DNU, es golpista. Son procedimientos previstos en la ley, de la misma manera que está previsto el decreto de necesidad y urgencia. De la misma manera que está previsto el procedimiento que debe llevar adelante el Congreso para voltear un decreto de necesidad y urgencia. Y en ese marco legal e institucional hubo movimientos en el Congreso, usted se acordará, Costello, porque si bien es joven, no es tan joven. No es tan joven que digamos. Estamos hablando de algo que pasó hace más de 20 años. Repito, diciembre de 2021, el estallido final es 20-21 de diciembre. Sí. Principios de enero, Estaba saliendo de la secundaria. donde asumió Puerta, acuérdese, donde asumió Puerta, sí, como presidente provisorio del Senado, hubo movimiento en el Senado previo a eso, donde asumió Camaño, y el Congreso se reúne y designa en primera instancia como presidente interino, con un plazo, al puntano Adolfo Rodríguez Sá. 5 presidentes. Hubo 5 presidentes en un periodo muy corto de tiempo. Muy cortito el tiempo. Rodríguez Sá asume, acuérdese, asume Rodríguez Sá, declara el default. Imagen muy recordada, el Congreso aplaudiendo a 4 manos que la Argentina entraba en default. Y duró creo que una semana, si no menos, donde hubo un vaciamiento de los poderes territoriales de los gobernadores y finalmente la Asamblea Legislativa consagra a Eduardo Duhalde, presidente interino, que era senador, creo. Bueno, este fue el proceso, no hay golpe de Estado. No. Hubo la aplicación de un procedimiento institucional totalmente legal, totalmente legítimo, para cubrir un vacío de poder. Porque lo que detonó la salida de Fernando de la Rúa, hoy la haría Patricia Burri, como es su costumbre, salió a avalar de inmediato las declaraciones de Milei, incluyó allí a Moyano y a Luis Barrio Nuevo en la compilación, diciendo ella era protagonista central en ese momento, la ministra. Pero lo que había ahí era un vacío de poder. De la Rúa no estaba en condiciones de ejercer la presidencia, porque no tenía ni respaldo de su propio partido. Ni vicepresidente tenía. No tenía ni vicepresidente. Bullrich es gracioso porque Bullrich dice, la demostración de esta compilación es que terminó el proceso entregándole el poder a un peronista. Sí, terminó entregándole el poder a un peronista porque el Congreso, los representantes de la nación, del pueblo de la nación argentina, como dice la Constitución, determinaron que era esa persona la que reunía las condiciones. Hubo un consenso, y esta es la palabra a la que quería llegar. Esta es la palabra a la que quería llegar. El Congreso, con ese funcionamiento,
salvó muy rápidamente una situación que era crítica del país. No había poder en la Argentina. Rodríguez Sá, que había asumido en primera instancia, terminó en muy poco tiempo porque no reunía ese poder. Y el Congreso, con el concurso de Alfonsín, con el concurso de Duhalde, con el concurso de los gobernadores, con el concurso de los senadores, de los diputados, coincidió en decir, bueno, a este señor le vamos a entregar el ejercicio interino de la presidencia hasta que concluya el mandato de la Rúa. Que se haga cargo, digamos. Que se haga cargo de esa tremenda crisis detonada por la caída de la convertibilidad. Esta es la historia, no hay golpe de Estado. No hay golpe de Estado. De manera tal que lo que Milei, yo no sé si es consciente de estas cosas, porque dice cualquier cosa este hombre. Dice realmente yo no sé qué dirán los libertarios, pero me parece que hay que ir señalando estas cuestiones, más allá de el favor popular que todavía tiene este hombre, porque si no se van instalando estas cosas y queda como que de la Rúa cayó por un golpe de Estado. Y los libertarios van a terminar sosteniendo que cabe como y el día de mañana usted va a abrir un libro de historia y va a salir ahí. Cuando no fue así, fue un proceso muy complejo, muy complicado, donde el Congreso, repito, lo que Milei llama el nido de rata, que no está muy bien considerado ante la opinión pública, actuó de forma ejemplar. Actuó a la altura de las circunstancias y cubrió un vacío de poder designando a este hombre, Eduardo Duhalde, que era el jefe de la organización política de la provincia de Buenos Aires. Recordemos la historia posterior. Duhalde ejecuta un ajuste muy fuerte, asume en enero de 2003. A nosotros en Catamarca nos tocó muy cerquita. ¿Qué pasaba en 2003 en Catamarca? En marzo había elecciones y Barrio Nuevo era candidato a gobernador. Y el Frente Cívico lo había impugnado y finalmente no pudo ser. Ese 2003 es el año de la quema de urna. Claro, tal cual. ¿Y quién era ministra de Trabajo de Eduardo Duhalde? Era Graciela Camaño, que en ese momento era la esposa de Luis Barrio Nuevo. Pero es una anécdota. Lo que quiero decir, Duhalde asume el interinato, obviamente con pretensión. Él había perdido la elección con De la Rúa. Él había perdido la elección en 99 con De la Rúa. Y asume el interinato y se ejecuta un programa muy duro de ajuste, una devaluación del 400%. Digamos, el dólar pasó de 1 a 1, que estaba con la convertibilidad, a 4 pesos con 50. Un incremento brutal de la cifra de la pobreza. Se implementó el plan Jefes y Jefas de Hogar, que era una proyección a nivel nacional del sistema de las manzaneras que tenía el dualdismo en provincia de Buenos Aires. Y el primer ministro de Economía fue Remes Lenikov, y después asume La Baña. Sí. Y se estabiliza a un altísimo costo social el ecosistema político. Hay reacciones sociales, digamos, ¿no? Hay reacciones sociales. ¿Y qué pasó? Hay un pico de tensión en el puente Avellaneda con el asesinato de Costec y Santillán. Y Duhalde debe adelantar las elecciones. Debe adelantar las elecciones que se celebraron en 2003. Y que terminó ganando, fue el peronismo fragmentado. Sí. Iba Rodríguez Sá, iba Carlos Menem, iba Néstor Kirchner, iba López Murphy, iba Moró. Y terminó ganando por deserción de Menem del balotaje Néstor Kirchner, que afianzó el sistema del conurbano, lo adoptó, lo colonizó primero y después lo extendió a todo el país. Esta es la historia. Del mismo modo que Milei dice, Alfonsín, que
un retintín muy utilizado también por el peronismo. Alfonsín abandonó el gobierno y el poder 6 meses antes. Yo en ese sentido cabría recordar algunas cosas. Mire, Por Varela, yo le voy a decir algo. Yo no voy a coincidir con usted, voy a coincidir con mi amigo Agüero, ¿Qué dice? dirigente libertario, que lo sacan de contexto al presidente de la Nación, Javier Milei, cuando dice estas cosas que usted está haciendo referencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Y bueno, porque él no dijo eso, él no quiso decir eso. Ah, ¿no? De lo que usted dice, no quiso. Bueno, lo que dijo el dirigente libertario Pablo Agüero esta mañana fue sacado de contexto Javier Milei, bueno, a partir de las repercusiones de lo que dice Milei, digamos, ¿no? No sé, habría que ver, tenemos YouTube, escuche el discurso de Milei en Córdoba, donde dice que él habla ahí, que nunca juega tan de local como ahí donde estaba hablando, y hace una referencia a las herencias, a los legados, a las situaciones económicas heredadas, y dice, bueno, paradójicamente este hombre se lo conoce como el padre de la democracia, Sí, tal cual. Aquí lo cuando escuchamos al audio, cuando sí. fue partidario de un golpe de Estado. Sí. Y hace referencia también a Y además Dualde, ¿no? dice, obviamente esta figura, esta, digamos, glorificación de Alfonsín vendría a ser, es producto de que le especificó la deuda al Grupo Clarín. Esto dijo Milei. Sí, tal cual. No sé cuál será el contexto al que se refiere Agüero. En todo caso está bien, me parece bien, son opiniones. Yo le estoy señalando, trato de ajustarme a los hechos, a lo que ocurrió a fines de 2001, principio de 2002. Y que Dualde tuvo que, obviamente tenía intenciones de quedarse, pero debido a la crisis social que detonó el ajuste, se vio obligado a adelantar las elecciones, sobre todo después de la masacre de Avellaneda, y de esas elecciones surgió Néstor Kirchner. Una elección que Néstor Kirchner pierde con Menem. Menem sacó el 22, creo que Néstor Kirchner sacó el 20, y Menem sale del balotaje y ahí se inicia lo que fue el kirchnerismo. Renuncia, ¿no? Menem. Fue así, Renuncia ¿no? al balotaje, renuncia a la segunda vuelta. De manera tal que, bueno, ahí actuó el Congreso. Me parece que Dualde ve la situación política de crisis y dice, yo no puedo sostenerme, y decide adelantar las elecciones. ¿Cómo hizo Alfonsín en el año 89? ¿Por qué esta para de que abandonó el poder 6 meses antes? Primero, vamos a recordar algo. Alfonsín, en la década del 80, cuando Alfonsín asume en el año 83, después de ganarle al peronismo, Sí. Y agarrar la herencia que dejó la dictadura. la dictadura, y de llevar adelante el juicio a la Junta, y no solo a la Junta, también a las agrupaciones guerrilleras. Sí. Acuérdense, porque Sí. todo hay que decirlo. No había reelección del presidente en el sistema argentino. No tenía reelección Alfonsín. Tenía 6 años de mandato y no tenía posibilidad de reelección. Era la primera elección regular que se hacía después de la dictadura militar. Era una situación difícil y obviamente hubo una crisis económica donde el doctor Alfonsín, después de que había ganado Menem la presidencial, Menem le ganó a Cafiero las internas y después gana la presidencial, le gana a Ángelos, a la fórmula Ángelos Casella, decide adelantar la entrega del poder. Porque él no podía seguir, y vamos a decirlo en criollo, porque no tenía gollete que sirva, que siga. Era lo más sensato adelantar 6 meses y decimos, tome Menem, hágase cargo de eso. Y eso fue acordado con Menem. Lo contó, vamos a decir, porque hay que ver todo, digamos, hay que salir de la burbuja de las redes, tratar de ver, tener una visión más integral. Lo contó, por ejemplo, Carlos Corach. Carlos Corach dice, no, acá no hubo ninguna presión para que Alfonsín se fuera, hubo un acuerdo, diciendo lo más sensato, un acuerdo institucional, de dirigentes políticos, de líderes políticos, con conciencia del lugar que ocupan en el sistema institucional, diciendo lo más conveniente es hacer esto. Entonces a mí se me ocurrió pensar, más allá de lo que digan los dirigentes libertarios, que tienen derecho a decir, yo pienso de otra manera, que no son casuales estos ataques de Milei.
que obedecen a toda una estrategia que está hilvanada con desacreditar las instituciones democráticas, calificar de comunista a todo tipo que se le oponga, aunque sea con un matiz. Bueno, aquí la eyectaba a Mondino, en un procedimiento más bien extraño, digamos. Se dice, bueno, tener que haber consultado Mondino. Sí. Bueno, no sé. Además, el día que eligió para... En una línea, le digo, claro, el día que eligió para Claro. decir esto de Alfonsín, se le habrá escapado. Ese será el contexto. En una línea de conducta que incluye apreciaciones como, por ejemplo, que ya la señalamos acá también, la que dijo el jefe de gabinete Guillermo Franco cuando era cuando eran las movilizaciones universitarias, cuando dijo, así empezaron los 70. O apreciaciones como la que dice, bueno, la señora Bullrich, que está buscando permanentemente conspiraciones desestabilizadoras, como lo que dice sistemáticamente la inefable diputada Lilia Lemoine, que dice, que habla de los infiltrados castrochavistas en la Argentina. Bueno, todo esto forma parte de una concepción. Y yo quiero señalar esto. ¿Cuál fue el rol que cumplió el Congreso en el año 2001? 2001-2002, en la estabilización del sistema institucional que estaba hecho un caos, había un vacío de poder, sin necesidad que haya ninguna conspiración. Estalló porque la clase media reventó porque le capturaron los ahorros. Y fue la gota que rebasó el vaso. Esto es lo que pasó. Y después habrá estado ahí un tipo que decía, bueno, vamos a aprovechar esto. Siempre hay eso. Siempre hay eso. Y el Congreso asumió la responsabilidad y lo designó a dual de presidente. Pero me interesa señalar esto, porque si Milei dice esto de Alfonsín y de Duhalde, bueno, tenemos que el Congreso de la Nación Argentina participó de un golpe de Estado. Fue el Congreso de la Nación Argentina que lo designó a Duhalde. En un proceso totalmente transparente, ¿no? Y que no ha sido objetado hasta ahora, públicamente, salvo, digamos, alguna manera, mucho menos por un presidente de la nación. Y me parece interesante el interés libertario en señalar estas cosas y en desacreditar la institucionalidad. En un momento donde estamos con esta tensión que trama el funcionamiento del país. Vaya, yo repito, más allá de que los libertarios tienen esta visión de que el orden macroeconómico, el orden macroeconómico, me imagino, el orden macroeconómico está estabilizándose y que eso va a alumbrar, digamos, en la prosperidad futura, más allá de esa visión, que se puede compartir o no, más allá de eso, a mí me interesa señalar estas cosas que están pasando, porque se concatenan también con los ataques a la prensa como institución, se propone su reemplazo por las redes sociales, de manera tal que hay que ir tomando nota de esto, hay que ir tomando nota de esto, porque después pasan cosas y resulta que todo el mundo se sorprende. Se sorprende y cuando uno mira hacia atrás dice, ¿cómo te va a sorprender si vinieron pasando todas estas cuestiones? Así que eso es lo que me interesaba decir hoy a propósito de este agravio innecesario, gratuito, que se hace sobre la figura del doctor Raúl Alfonsín, con quien, digamos, yo no tengo ningún interés personal en salir a defenderlo. Digo, tengo sí un interés en señalar, mire, el proceso no fue como dice el presidente Milei, no fue así, no fue un golpe de Estado, fue producto del funcionamiento, el desplazamiento de la Rúa fue producto de un vacío de poder que se generó y que el Congreso lo cubrió. Y después lo que pasó después, bueno, pasó después, fueron fruto de la historia. Del mismo modo que está funcionando la institucionalidad ahora. Es esa institucionalidad que le permite al presidente Javier Milei gobernar, en algunos casos, digamos, vetar leyes
y que esas leyes, por el poder de su veto, no sean operativas. Eso lo permite el sistema. Podría el Congreso decir, bueno, usted es un dictador. Pero Milei no es un dictador. Tal es así que lo reconoció el propio Máximo Kirchner. Máximo Kirchner dijo, el veto es una herramienta legítima que tiene el presidente. Y también es legítimo que el Congreso sancione las leyes y también es legítimo que el Congreso objete los DNU. Mire, sin que haya detrás de eso ninguna conspiración golpista ni ningún atentado contra la democracia. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.